Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos y agradecidos porque se sumen a participar en esta iniciativa que se ha tenido en cuanto a esta charla y que nos acompañen en esta charla que está organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la EFIP, Mesa Directiva Nacional. Bueno, agradecemos a las autoridades sindicales que están presentes acá. Agradecemos en particular, vemos a la compañera Miriam Romero de Supara, del Sindicato de Aduana, a los distintos colaboradores de la Secretaría, a Guillermo Ávila, Gladys Medina, Ángel Riguet, que también están acá presentes, y desde ya agradecemos la presencia y el armado de toda la logística a la Comisión de Discapacitados del sindicato, que ha armado la logística, igual que la charla anterior, en cuanto al tema del lenguaje de señas y la cuestión del subtítulo, a Ximena Caruso y a los intérpretes que están dentro, formando parte de la sala, a Pablo, a Yanel. Bueno, la mayoría creo que me conoce, pero bueno, soy Javier Bareto, el secretario de Relaciones Institucionales, que es la EFIP, Mesa Directiva Nacional. Voy a hacer las veces de moderador de la charla, como para que tengamos cierta organización. Vamos a seguir algún tipo de reglas, se van a mantener silenciados todos los micrófonos. Eso tiene la idea de tener un mejor sonido y además escuchar debidamente al disertante. Se va a llevar a cabo la exposición y luego quien quiera hacer alguna pregunta o consulta al expositor, la idea es que la vaya escribiendo vía el chat o sobre el final de la exposición, bueno, pida bajo el formato de levantar la mano, pida la palabra y haga la pregunta. Sí, le vamos a pedir que sean directos con la pregunta que lleven adelante. La charla está siendo grabada. Luego la idea de esto, como cada una de las charlas que se generan en la EFIP, en Mesa Directiva Nacional, se hará una posterior difusión de la misma, así que estará a disposición vía lo que son las redes del sindicato. Bueno, desde ya agradecemos absolutamente la predisposición de quien va a hacer la disertación, que es para nosotros un gusto escuchar a un disertante que inclusive está en un vecino país nuestro, que es Brasil. El disertante de esta charla es Gabriel Casnati. Gabriel integra y forma parte de lo que es la ISP, la Internacional de Servicios Públicos. Es coordinador de Justicia Fiscal para América Latina de la ISP y además es coordinador de proyectos internacionales de la ISP. La charla, como les dije al principio, la temática es estructura fiscal de América Latina y las propuestas de la ISP. Antes de comenzar o de pedirle a Gabriel que comience la exposición, voy a hacer unas breves consideraciones. Algunos de los que estamos acá conocemos de qué se trata, pero otros de los participantes de la sala no, así que haremos unas breves consideraciones para que tengan conocimiento de qué es la ISP, que es lo que acabamos de nombrar, y es lo que dije recién, la Internacional de Servicios Públicos, es una federación sindical mundial que integran 700 sindicatos de 163 países y que reúne a más de 20 millones de trabajadores. Lo que busca esta internacional es promover los servicios públicos de calidad en cualquier parte del mundo. Tiene la particularidad de que 2/3 de sus integrantes son mujeres y lo que se trabaja o los sectores que abarca son servicios sociales, asistencia médica, los servicios municipales o trabajadores municipales y comunitarios, trabajadores de los gobiernos centrales, trabajadores de servicios públicos de distribución de agua y electricidad, gas, comunicaciones. Un poco para ampliar esto, ¿qué hace la ISP? Bueno, la ISP, la intención que tiene es hacer oír fundamentalmente no solo su voz en todo el mundo, sino que la lucha se gira en torno a la búsqueda de una justicia económica y social
a lo largo de todo el mundo de esta internacional sindical, y busca también que haya servicios públicos eficaces y accesibles para todo el mundo. En definitiva, la ISP lo que busca es la defensa de los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso a servicios públicos de calidad. Ha desarrollado tareas muy importantes a lo largo del mundo en contra de privatizaciones de servicios públicos, en contra de, y desarrolla campañas de manera permanente de evasión impositiva, de evasión de las multinacionales, cuestiones de género, de diversidad, de salud, de educación. Bueno, es un breve resumen como para que todos los que participamos de la sala tengamos idea de qué es la ISP y de dónde viene justamente quién va a ser nuestro disertante en esta tarde. Así que, bueno, sin más, bienvenido a Gabriel Casnati y es todo tuyo el micrófono, Gabriel, como para hacernos o llevar adelante la exposición que está pactada en el programa. Muchísimas gracias, Javier. Sepas que si quieres intervenir y comentar durante mi intervención también, siéntase a voluntad, compañero. Muchas gracias a la EFIP por la invitación. De hecho, no solo es importante estarnos acá hoy, tanta gente para discutir la situación fiscal en América Latina después de una jornada larga de trabajo, pero sino la EFIP en especial es una referencia técnica, una referencia política, no solo sindical, pero para todo el tema de la justicia fiscal en la región, en especial la lucha por transparencia, la lucha por los servicios públicos y el trabajo digno de los servidores públicos de calidad. Entonces, muy contento, en especial de hablar de este tema para esta organización que es muy actuante en el tema de la justicia fiscal en su país. Y también felicitar mucho toda la construcción de la actividad, los compañeros que estuvieron involucrados para poder hacer esto posible, en especial los intérpretes y los subtítulos. De hecho, para mí eso fue una novedad. No suelo ver ese tipo de acción en los sindicatos de la región. Y me parece, de hecho, muy acertado, muy importante que los sindicatos también sean más inclusivos y puedan incluir a todo el tipo de discapacidades y de personas en todos los debates que organiza. Entonces, muy contento, les felicito mucho y también muy contento de ver algunos rostros conocidos como de Sergio, de Miriam, de Ángel. Muy bueno verlos después de tanto tiempo y les extraño de toda nuestra acción política presencial que era tan usual y ahora, infelizmente, lo máximo que tenemos es eso, pero muy contento que ustedes están aquí. Entonces, Javier hizo un gran resumen. La ISP como una organización mundial que trabaja regionalmente el tema de la tributación, ha trabajado en muchos materiales recién sobre la justicia fiscal en la región, con análisis y propuestas sobre cuáles caminos los sindicatos y los movimientos progresistas deben tomar para disminuir la inequidad y poder financiar servicios y un trabajo público decente. Entonces, mi presentación será estructurada en 3 ejes. El primero, el principal, es exponer un poco de la estructura fiscal en América Latina, comparando con los países más desarrollados, para apuntar los problemas de nuestra tributación y poder también ubicar un poco dónde se queda Argentina en ese contexto. Los impactos de la pandemia, que está profundizando un proceso que ya era existente antes en la región, pero cuáles son los impactos económicos y políticos de la pandemia para el futuro de la tributación en la región y las propuestas base de la ISP para superar la crisis. Le digo una propuesta básica porque es una propuesta regional y que por lo tanto hay sus complejidades y sus detalles a cada nivel nacional, algunos cambios, pero los ejes básicos de lo que consideramos acciones y propuestas para una reforma fiscal que sea inclusiva, que disminuya la inequidad y aumente la capacidad de los estados invertir en los servicios públicos de calidad. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla y les voy a presentar entonces un poco de la comparación
de la tributación de América Latina para podermos pensar en términos de inequidad y de precariedad de servicios públicos, cuál es la relación de esos temas con la tributación en nuestra región. Entonces, para empezar, desde arriba, cuando pensamos en la carga tributaria bruta, que es el promedio de las cargas tributarias, cuánto del PIB que los estados recaudan, con proporción de la recaudación con sus PIBs, nosotros cuando comparamos la OCDE, que es el club de los países ricos, donde se ubican todos los países más desarrollados del mundo, y comparamos con América Latina, ¿cuáles son las diferencias claras que ya aparecen? Primero que el promedio en la América Latina es de 21%, mientras de la OCDE es 35%. Es una diferencia de más de 30% más de tributación que tiene la OCDE. Y muchas veces en nuestros países argumentan que en los países desarrollados, que son los más liberales, que no hay impuestos, que hay que disminuir los tributos para el desarrollo económico, cuando en la realidad vemos que los países más desarrollados del mundo tiene cargas tributarias mucho más altas que en América Latina. Y cuando analizamos de América Latina, podemos ver que hay 3 países, incluso el mío, Brasil, y lo de ustedes, Argentina, que tienen de hecho un promedio más alto que el promedio de la región. Entonces, hay muchos países que tienen que aumentar muchísimo la carga tributaria para llegar a una justicia fiscal. Pero en el caso de Brasil y Argentina, como veremos adelante, no es solo una cuestión de aumentar los impuestos, sino cambiar la forma en que los impuestos son direccionados. Entonces es menos una cuestión de tener más impuestos, pero es más una cuestión de cambiar quiénes son los que pagan los impuestos. En el caso de Brasil, de Argentina, de Uruguay, porque tiene un promedio un poco más cercano de la OCDE, pero mismo Brasil, que tiene el promedio más alto de la región, tiene un número por debajo de la media de la OCDE, lo que demuestra cuán menos nuestra región tributa con relación a los países centrales, a los países más desarrollados. Entonces, ese es el escenario más general, pero cuando adentramos en él, vemos por qué Argentina y Brasil, mismo con sus 30% de carga tributaria, tienen una inequidad muy grande y no logran financiar con la calidad posible sus servicios públicos. Una de las respuestas está en la composición de la carga tributaria, o sea, quiénes son los que pagan, qué tipo de tributo compone este número grande de la tributación en cada país. Acá vemos en la OCDE los países más desarrollados. Lo que vemos es que la renta es más tributada que el consumo. Entonces vemos que en promedio 37% de los tributos de la OCDE son tributos sobre la renta, mientras solo 28% es sobre el consumo. Y los tributos sobre el consumo, como saben, son tributos indirectos que afectan más los más pobres, porque cuando compras un paquete de arroz, el tributo del paquete de arroz es el mismo para alguien que gana un salario mínimo o para un gran magnate que va a comprarlo, porque es el tributo sobre el paquete de arroz. Pero cuando tributa a la renta, ustedes pueden enfocar a los que tienen renta, grandes rentas. Entonces son tributos más justos y que recaudan mucho más que los tributos sobre el consumo. Y en la OCDE tenemos 37% sobre la renta, 28% sobre el consumo, unos 7% sobre propiedades. Y ahí cuando cambiamos para nuestra región, vemos que hay una inversión de colores. Lo que era 37, 28, se convierte en 49% sobre el consumo y solo un 25% sobre la renta y solo un 4% sobre las propiedades. Y en ese sentido, vemos que todos los países son muy similares. La única excepción en la región es México, que tiene una tributación más grande sobre la renta, pero como yo les mostré en el primer slide, tiene una tributación universal muy pequeña México. Pero en la región se tributa mucho más el consumo que la renta. El caso de Argentina es así, la diferencia es gigantesca. El caso de Brasil también, el caso de todos los países de la región, solo con la excepción de México, es igual. La renta
casi no se tributa y se tributa sobre el consumo, lo que afecta a los más pobres, lo que aumenta la inequidad y que reduce la capacidad del Estado de recaudar y poder financiar servicios públicos de calidad. Entonces es una diferencia no solo de la carga tributaria bruta, que es muy grande entre la América Latina y la OCDE, sino la composición también es algo inverso. Ellos tributan la renta, nosotros tributamos el consumo, lo que estagna, lo que paraliza nuestros mercados internos y pone toda la carga tributaria sobre la espalda de los más pobres, que son los que lo consumen productos básicos para la sobrevivencia, como los alimentos, por ejemplo. Y ahí, cuando empezamos a ver punto a punto cómo que tributamos tan poco la renta, mientras tributamos tanto el consumo, vamos viendo que la recaudación sobre los más acaudalados, sobre los más privilegiados, hay un desnivel gigantesco, aún más grande, entre las dos regiones. Acá es el primer ejemplo sobre la recaudación de impuesto sobre la persona física. Vemos que Dinamarca, que es uno de los países más desarrollados, Suecia, Finlandia, Bélgica, Canadá, Australia, hasta los Estados Unidos, que es la tierra del capitalismo, se tributa unos 10% en promedio el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y la región nuestra, el país que más tributa, que es Uruguay, llega solo a un 4%. Y el promedio es casi 10 veces más pequeño en América Latina que en la OCDE. Entonces, miras que las personas físicas más acaudaladas tienen una tributación casi cero en nuestra región y es incomparable con la OCDE. Corea, que es el país con menos tributación de la OCDE, tiene una tributación más alta que Uruguay, que es la tributación más alta de nuestra región. Entonces, hay un desnivel gigantesco, una inequidad de cómo se tributa gigantesca, y eso se refleja exactamente en la inequidad social que existe en nuestros países y en la falta de capacidad de inversión pública. Cuando vemos sobre la propiedad, la diferencia es un poco más pequeña, es solo en promedio 3 veces más grande el promedio de la OCDE que de América Latina. En ese sentido, Argentina tiene un promedio razonable, como sería en el medio de la OCDE, pero aparte de Argentina y Uruguay, el promedio regional es muy, muy bajo y vemos países que no tributan ni siquiera 1% sobre la propiedad. Y países como Brasil, por ejemplo, que tienen muchas exenciones, beneficios fiscales para grandes propiedades urbanas y rurales también. Entonces, muchas veces, además de la recaudación, que es muy baja, hay muchos mecanismos de beneficios fiscales que muchas veces bajan aún más el pago efectivo de tributo por parte de los más ricos. Y cuando yo digo propiedad, cuando yo digo renta, no estoy hablando de nuestras casas o una pequeña casa de campo que podemos tener o una pequeña casa de playa, pero sino de grandes propiedades que valen millones de dólares, grandes latifundios, grandes construcciones urbanas, pero no estamos hablando de una clase media, sino hablando de 0,1% de nuestras sociedades que concentran muchas veces grandes números de tierra, sea urbana y principalmente rural. Entonces es importante tener esa distinción, que muchas veces la gente piensa que cuando hablamos de aumentar los tributos sobre la propiedad, que estamos pensando en su departamento de verano en Mar del Plata, que sea, y que sí, es normal. Eso no es algo de alguien acaudalado que tiene muchos privilegios sobre la sociedad, pero estamos hablando de grandes propiedades que valen millones de dólares en la realidad. Este es un cuadro también de un estudio recién nuestro, que es sobre la tasa efectiva del impuesto sobre la renta a las personas físicas del decil más rico, como el 10% más rico de la sociedad, cuánto que pagan efectivamente de tributación. Y aquí vemos nuestros países de la región en comparación con algunos países de la OCDE y vemos este gráfico en creciente,
y la diferencia nuevamente es muy grande. Cuando hablamos, mucha gente habla de los Estados Unidos como la tierra de la meritocracia, la tierra del capitalismo, pero en la realidad los Estados Unidos, aunque poco con relación a la OCDE, tributa unos casi 15% de la tasa efectiva de impuestos sobre la renta de las personas, del 10% más acaudalado del país. Y Argentina, que es el país en segundo puesto en la región, no llega ni a los 8%. Mientras Polonia, que es un país del norte global, pero un poco más pobre, tributa más que 15%, Francia casi 20%, y llegamos en Reino Unido y Suecia, que son países más desarrollados, y llegan hasta a más que 30%. Entonces, cuando tú quieres ver quiénes son los que pagan y cuáles son los privilegios de los más acaudalados de algún país específico, estos gráficos sobre cuánto el decil más rico paga es muy útil para indicar un poco de la concepción tributaria de los países. Y en este caso es muy claro que si Argentina tiene una base tributaria total de 30% y los 10% más ricos pagan menos que 10%, para compensar este número, habrá otros sectores de la sociedad que van a pagar mucho más de 30%. Y este es el problema. El problema son que los más acaudalados pagan menos de 10%, mientras los más pobres muchas veces pagan 40, 50, 60% de sus ingresos en tributos. Y este cuadro deja eso todo muy claro. Un segundo eje que nosotros en SP trabajamos mucho, que es muy importante para nosotros, es la cuestión del gasto tributario, la cuestión de los beneficios fiscales. Hay dos tipos de beneficios fiscales, los que son direccionados a las personas físicas, que durante la pandemia fueron a veces muy importantes para poder sacar tributos de pequeños empresarios, de poder apoyar la canasta básica de las personas más pobres. Y ese tipo de subsidio, ese tipo de beneficio para personas físicas, muchas veces es importante de hecho. Pero hay un otro tipo de beneficio fiscal que es aquel direccionado a las grandes empresas. Son beneficios direccionados a las grandes empresas que no hay transparencia, no hay muchas veces información pública, no hay casi nunca estudios de costo-beneficio y en muchas veces están relacionados con las puertas giratorias. O sea, alguien que ha financiado una campaña electoral y después el gobernante lo regala con un beneficio fiscal para su empresa. O algún exministro de Economía que ahora está en una gran multinacional y ha logrado un contrato de beneficio fiscal para esta empresa en que está actuando hoy en día. Entonces, hay que distinguir entre esos dos tipos de beneficios, pero la mayoría de los beneficios de los gastos tributarios en América Latina son direccionados para grandes empresas multinacionales más que para los más pobres. Por lo tanto, para las empresas multinacionales, nosotros como SP, y vamos a ver más adelante, pero defendemos fuertemente que es fundamental revisar y parar de perder dinero, de dar dinero, de dejar de recaudar impuestos de grandes empresas multinacionales, sino que esos beneficios deben ser direccionados para las personas más necesitadas, como ahora vimos durante la pandemia. En América Latina hay países que pierden más de 8% de su PIB solo en los impuestos que no son recaudados por grandes empresas. Vemos en Colombia 8% del PIB se pierde todo el año porque dan incentivos fiscales a empresas. En Argentina el número no es tan alto, pero es creciente, pero el promedio regional de hecho es grande, es 1,4% del promedio regional se pierde todo el año por beneficios fiscales y en grande parte esos beneficios son para empresas multinacionales que juegan en contra de los trabajadores, que evaden impuestos, que financian campañas de la derecha, que financian campañas por reformas laborales, por reformas de pensiones que saquen derechos y el Estado, como una madre, deja de recaudar casi siempre sin ninguna razón evidente, sin estudios, sin transparencia. Por lo tanto, este tema de la estructura fiscal les voy a compartir
al final, después, un estudio recién solo sobre ese tema en la región para que se enteren más, pero es además del eje de la progresividad de la estructura fiscal nacional, como yo les he mostrado anteriormente, esta cuestión del gasto tributario y de los beneficios fiscales es una cuestión clave para la ISP también en la región. Y el tercer eje que defendimos como fundamental para cambiar nuestra estructura tributaria y la falta de recaudación que viven nuestros estados es una cuestión más compleja, más grave, que es la cuestión de la evasión fiscal. Creo que todos ustedes, la EFIP mismo tiene un rol importante en Argentina sobre el tema y ustedes deben conocer, no voy a profundizar mucho en el tema, pero solo para que vean un poco del escenario regional. Cuando hablamos de evasión fiscal, de hecho, mismo los países más desarrollados también sufren con ese problema. Es un problema bastante global, es un problema que cualquier solución para él depende de una solución coordinada entre todos los países, porque un país que no acepta, un país que quiere ser un paraíso fiscal, un agujero en el sistema internacional, ya hace con que todos los países sufran con la pérdida de dinero ilegal no declarado para los paraísos fiscales. Entonces, el escenario europeo es de más o menos 6% del PIB, 6,5% del PIB es perdido anualmente por la evasión fiscal. Y hablamos de los países más ricos, con más capacidad de monitoreo, con más capacidad internacional para fiscalizar, y mientras así, el número es muy alto, es casi 7%. Y cuando hablamos de América Latina, hablamos de un promedio tributario que es 15% más bajo que el promedio de la carga tributaria de la OCDE, y aún así perdimos 1% más por año de nuestros PIBs por la evasión fiscal. O sea, 7,5% anual de evasión fiscal. Esos números son de 2011, los números más recientes son muy similares en la realidad, son números difíciles de tenerlos en total claridad porque son flujos financieros ilícitos, son flujos financieros que tienen su origen la no rastreabilidad, por lo tanto son cuentas complejas, pero que actualmente hasta el día de hoy llegan a números muy parecidos. Brasil pierde casi 15% de su PIB anualmente por evasión fiscal. Bolivia casi 20% anualmente. Mismo Argentina, que tiene un promedio más por debajo y tal vez sea exactamente por el trabajo de la EFIP, pero mismo así son 6% anual que se pierde por la cuestión de la evasión fiscal. Si tú haces la cuenta y sumas cuánto Argentina ha perdido en los últimos 20 años, y si comparas con la cuestión de la deuda soberana, por ejemplo, son números que serán mucho más altos. Son 6% del PIB por año hace al menos 2 décadas. Entonces, son 3 décadas en la realidad. Entonces, es una pérdida gigantesca. Si sumamos la pérdida de evasión fiscal y la pérdida de los gastos tributarios en Argentina, que está debajo del promedio regional, ya sumamos prácticamente 10% del PIB perdidos por nada. Entonces, sin ningún esfuerzo, mismo con toda la inequidad y todos los problemas de la estructura fiscal de la región y de Argentina en específico, mismo así, si no tuviera los gastos tributarios y si no tuviera la evasión fiscal, Argentina tendría todo el año unos 10% más de PIB en su presupuesto. Por lo tanto, son dos temas muy importantes y que eroden muchísimo la base imponible de los países de América Latina. ¿Y cuál es el contexto regional desde la pandemia? Todos aquí estamos viviendo en nuestras vidas los impactos de la pandemia. Estos son pronósticos del año pasado, por lo tanto, ya el pronóstico para 2021 ya debe ser bastante distinto, desde de 3,7%. Pero, ¿cuál es el escenario que estamos viviendo? El escenario de una caída económica. El PIB bajando, la productividad bajando, los ingresos medios de los trabajadores bajando. Por lo tanto, es un momento de crisis económica, es claro.
la recuperación económica no va a suplantar la caída económica que tuvimos. Por lo tanto, ya teníamos antes de la pandemia un escenario de estagnación económica en la región, un escenario de déficit fiscal en la región, y ya teníamos un escenario de creciente deuda en toda la región. Y con la pandemia, por un lado, la economía ha bajado muchísimo, lo que significa una caída de recaudación fiscal. O sea, el Estado tiene menos plata y al mismo tiempo el Estado necesita invertir más por la pandemia, sea por la salud, sea para que las personas no mueran de hambre o que puedan mantener sus negocios mismo con el cierre, con las cuarentenas. Por lo tanto, bajó la recaudación muchísimo. El escenario anterior ya era malo y tuvieron que aumentar los gastos públicos. Por lo tanto, si el escenario antes ya era un escenario de déficit fiscal y de crisis económica, con la pandemia eso se profundiza demasiadamente. Acá es un gráfico de la CEPAL sobre la pobreza y la pobreza extrema en la región. La barra azul es la pobreza y la barra color vino es la pobreza extrema. Y vemos que para 2020 el pronóstico era de que la pobreza extrema iba a ser la más grande en América Latina desde 1999. O sea, llegamos en el escenario de mayor pobreza extrema en América Latina del milenio. O sea, después de tanto tiempo hemos regredido bastante y ese escenario es muy, muy delicado. Por lo tanto, la pobreza ha crecido muchísimo. Las medidas para mitigar la pandemia ayudaron, pero no fueron fundamentales. Y ahora nos encontramos en un escenario económicamente peor, con más pobreza, con menos recaudación y sin tantas perspectivas de un rescate económico rápido, como estamos viviendo en la región, con las faltas de vacunas, por ejemplo. Por lo tanto, ya es factible, ya es visible el aumento de la pobreza en toda la región. Acá es una tabla de cuánto que cayó, que ha disminuido la recaudación tributaria de los impuestos sobre la renta y de los impuestos sobre valor agregado en América Latina en septiembre del año pasado. Por lo tanto, en Argentina, por ejemplo, la recaudación cayó un promedio de casi 16% de los impuestos sobre la renta, más de 17% del impuesto sobre valor agregado en Argentina. Fue que el gobierno recaudó menos en septiembre del año pasado con relación a septiembre del año anterior. Y vemos que es una realidad compartida en toda la región, que todos los países tuvieron caídas importantes y dramáticas también, ¿por qué no?, de la recaudación en sus países con la pandemia. Y esta es la caída de recaudación tributaria general de los países. La Argentina perdió más de 10% de recaudación, Brasil también muy similar, y el promedio de la región fue de 11%. Por lo tanto, Argentina está bastante cerca del promedio regional. Y esto es entonces que la región hoy en día tiene 10% menos dinero para invertir de lo que tenía antes de la pandemia, con la pobreza más grande, con una crisis económica más fuerte. Pero no todos han perdido con la crisis. Como ustedes saben, los 1.000 millonarios, los magnates, continúan haciendo crecer sus ganancias. La riqueza de los 1.000 millonarios latinoamericanos ha crecido en 48.000 millones de dólares, que en septiembre del año pasado era equivalente a 38% de los paquetes de estímulo. O sea, los 1.000 millonarios latinoamericanos, lo que ellos ganaron con la pandemia es casi un 3% del PIB regional. Es un número muy, muy grande. Y entonces la recaudación tributaria de los estados cayó. La pobreza extrema y la pobreza ha subido. Pero lo que más ha subido junto con la pobreza es la riqueza de los 1.000 millonarios latinoamericanos. Y no solo latinoamericanos.
Lo mismo ha ocurrido con Facebook, con Amazon, que son empresas que no pagan impuestos y que por ser en empresas digitales, con la pandemia han se aprovechado mucho de la situación porque el Facebook no tiene que cerrar sus puertas porque no tiene puertas, es todo virtual. Entonces estas empresas han crecido muchísimo, no solo en América Latina, pero en todo el mundo. Y entonces llegamos a ese escenario donde el aumento de la inequidad social fue muy, muy grande y está en ese proceso de aumentar la inequidad social, mientras los más pobres continúan sufriendo y aumentando la cantidad de pobres en nuestra región. O sea, tenemos muy demarcado esta diferencia, muy demarcada la inequidad. Ahí le comparto 3 fotos de tapa de investigaciones de justicia fiscal recientes de la ISP que yo he coordinado y que fueron la base de estos gráficos que yo he presentado. Después yo comparto con Javier para que ustedes puedan ver también. Creo que puede interesar bastante a ustedes y son estudios bastante actualizados. Los últimos 2 ya son estudios durante la pandemia y por lo tanto tiene datos y análisis y propuestas actualizadas en este momento histórico en que vivimos. Y resumiendo, porque de hecho la ISP trabaja sus temas de manera muy coordinada. A nosotros no podemos pensar solo en el tributario, sin pensar en lo de la deuda pública, sin pensar con los tratados de libre comercio que privatizan nuestros servicios públicos y que privatizan nuestras democracias. No es posible pensar y hablar de pobreza, de inequidad, de desarrollo, sin hablar de las vacunas. Por lo tanto, nosotros somos favorables a que se quiebren las patentes de las vacunas, porque solo las vacunas van a salvar vidas y solo las vacunas van a rescatar la economía, que también muchas veces de salvar vidas. Y las vacunas hoy en día sabemos que hay una falta de insumos, hay una falta de voluntad política de los países más ricos de compartir las vacunas. La vacunación ni siquiera empezó en África aún. No hay perspectiva alguna de que muchos países de cuándo se vacunen. Brasil y Argentina, mismo como países del sur global, son países con más capacidades. Entonces nosotros, si nuestros mandatarios nos ayudan, pero nosotros vamos a tener más temprano o más tarde nuestras vacunas, pero muchos países ni siquiera tienen algún pronóstico de cuándo eso ocurrirá. Y mismo en nuestros países muchas veces faltan los insumos, hay problemas internacionales. Ahora India está en un momento muy mal de la pandemia y no va a compartir los insumos con otros países. Y entonces es fundamental pensar en la quiebra de patentes también, mismo cuando hablamos del tema económico, mismo cuando hablamos del tema tributario, hay que tener en cuenta la importancia y que estamos articulados en diversas frentes al mismo tiempo para intentar incidir y mejorar las políticas tomadas a nivel internacional para superar la crisis de la pandemia. ¿Y cuáles son las propuestas de la ISP en general? Como yo les había comentado al inicio, en muchos países lo más importante es aumentar la carga tributaria. Hay países en la región como Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, México, que tienen una carga tributaria de países extremadamente pobres. ¿Cómo tú vas a financiar un sistema público de salud, un sistema público de educación, una seguridad de calidad, con infraestructura, con trabajo decente, si tienes un 13% de tributación solamente? Por lo tanto, no se puede pensar en esos países con la tributación más baja. No es posible hacer nada si no se aumentan los tributos, en especial si no se aumentan los tributos para las personas más ricas. ¿Tú prefieres vivir en un país con un estándar de Dinamarca o en un país con estándar de Paraguay? A mí me encanta Paraguay, pero el país como estado es caótico. No tiene servicios, no tiene infraestructura. En muchos lugares no existe estado.
Los dueños de tierras, muchas veces brasileños o argentinos, son los que mandan. No hay, en muchos lugares casi no hay Estado en Paraguay. ¿Por qué? Porque tiene unos 13%. Por lo tanto, si queremos pensar en países con menos informalidad, con más servicios públicos, con más infraestructura, con más desarrollo económico, incentivo para el desarrollo económico, es fundamental, en el caso de los países con tributación más baja, sí aumentar la carga tributaria, mismo que eso sea muchas veces impopular o mal comprendido. Pero en el caso de Brasil, Uruguay y Argentina, el esencial, como les había dicho, no es aumentar la carga tributaria, sino transformar la regresividad del sistema tributario, que es el más importante. Como yo le estaba desapuntando, la diferencia entre los impuestos sobre el consumo y los impuestos sobre la renta es grandísima en la región. Se necesita disminuir los impuestos sobre el consumo para incentivar el consumo, para incentivar la economía interna de los países y crear o aumentar los impuestos sobre la renta. Acá tenemos el ejemplo de Argentina, que vamos a discutir mejor en un webinario en la próxima semana, donde Javier también estará, que yo no conozco tanto aún, pero yo sé que hay logros y hay muchas dificultades también, por lo tanto no es políticamente difícil de aprobar ese tipo de propuesta y también técnicamente difícil de monitorear. Creo que la EFIP también debe tener alguna experiencia sobre esa cuestión también técnica de hacer el monitoreo y el rastreo de la plata, pero es fundamental aumentar los impuestos sobre la renta, tener un impuesto permanente en las grandes fortunas, un impuesto sobre los grandes patrimonios y las gigantescas ganancias de capital, además de aumentar el impuesto sobre la renta y segmentarlo. En Brasil, por ejemplo, si tú ganas entre 5.000 reales y 100.000 reales, tú pagas el mismo de impuesto. Como no hay una división, no hay una escalera con diversos niveles donde los que tienen más pagan más. Esa es la cuestión de la progresividad que queremos aplicar y de la regresividad que queremos transformar de la estructura tributaria de América Latina. Cuanto más plata tienes, más plata tienes que pagar, en especial dentro del 1% y más en especial dentro del 0,1%, que es donde hay la inequidad y la diferencia financiera más grande entre los deciles de renta en nuestros países. Por lo tanto, transformar la regresividad es un imperativo para todos los países y lo más importante para países como Argentina y Brasil. El tercer punto, como les hablaba, es acabar con los privilegios fiscales, que los beneficios sean solo para las personas y solo para sectores estratégicos o fundamentales para la vida de las personas, que no sean grandes privilegios fiscales para atraer grandes empresas transnacionales que no alimenten la guerra fiscal entre nuestros países. Hay que frenar esa guerra fiscal. Hay que tener una coordinación global. Hay que tener un piso para que se pueda frenar la guerra fiscal que solo beneficia a las grandes empresas. A los estados y las personas, la guerra fiscal es muy dañosa. Y los dos últimos puntos es con relación a eliminar la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, que tienen mucho que ver con el trabajo de EFIP y que son temas internacionales. Por eso que también la ESP es importante, porque claro que en Argentina los sindicatos, los partidos políticos son actores que son esos actores que van a incidir en las políticas. Pero cuando hablamos de tributación, de fiscalidad, hay muchos temas que son integrados internacionalmente. Y para eliminar la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, claro que se puede mejorar la fiscalización, pero lo más importante es discutirlo y avanzarlo a nivel internacional. Desde nuestros países no nos podemos hacer mucho hoy en día con esos temas. Las grandes empresas con un botón trasladan plata de Argentina a Panamá en un segundo. Por lo tanto, no hay territorialidad. Por lo tanto, hay que discutirlo a nivel global y
Y en ese sentido, para finalizar, quería ponerles que el escenario, de hecho, claro, el escenario económico es muy, muy negativo hoy en la región, como yo lo estaba exponiendo, con el aumento de la inequidad, disminución de la recaudación, aumento de la pobreza, disminución de la productividad económica. Por lo tanto, es un escenario malo, pero como una crisis, pero como un tema que es la justicia fiscal que venimos trabajando a lo largo de los últimos años, podemos ver también que estamos ganando cancha, que estamos avanzando con ese tema y que hoy en día antiguos enemigos políticos están de acuerdo con grande parte de nuestras propuestas. Eso no significa que estemos cerca de aprobar nada. En realidad estamos muy lejos de hacer cambios estructurales en la tributación global, pero sí estamos avanzando y los avances son claros. Y hoy en día, todo para contextualizar y cerrar, podemos ver que, por un lado, hay muchos países de la región que están siguiendo el ejemplo de Argentina y están buscando tributaciones sobre las grandes fortunas, por ejemplo, sea un impuesto permanente, sea un impuesto solidario para la pandemia, pero hay muchas propuestas en ese sentido en la región, algo que no era posible de se pensar hace algunos años. Por otro lado, vemos al Banco Mundial y el FMI, que fueron los grandes propulsores del neoliberalismo, fueron los grandes promotores de las privatizaciones y de este escenario tributario que vivimos hoy, siempre defendido por el Banco Mundial, y hoy en día el Banco Mundial y el FMI reconocen que América Latina debe aumentar la progresividad del sistema tributario y debe aumentar la carga tributaria. O sea, el FMI y el Banco Mundial, con relación a tributación, están hablando a favor de una justicia fiscal y en contra del neoliberalismo. ¿Eso significa que son aliados ahora? Claro que no, pero es importante ver cómo que el discurso y las políticas defendidas por esas dos organizaciones han cambiado frente a los cambios sociales, políticos y económicos, y ahora con la pandemia están con la defensa aún más fuerte de una justicia fiscal, de una progresividad fiscal y de combatir los privilegios tributarios de los más acaudalados. Y por último, en este mismo camino, vemos ahora el plan de Biden en los Estados Unidos. Nadie aquí es ingenuo a punto de pensar que Biden también es un aliado de Argentina, es un aliado de Brasil, es un aliado de los trabajadores, es un aliado contra el capitalismo. Por supuesto que no, es claro eso, pero es importante ver cómo mismo dentro del Partido Demócrata, que siempre fue extremadamente neoliberal, ahora tenemos esta propuesta de aumentar los tributos en los Estados Unidos para pagar las inversiones públicas internas de los Estados Unidos. Y como yo les estaba hablando, es un tema globalmente conectado. Por lo tanto, Biden no puede solo llegar y proponer un cambio tributario en los Estados Unidos, sino que tiene que hacer este cambio ocurrir en todo el mundo para que eso pueda ser posible en los Estados Unidos. Por lo tanto, nuevamente, está muy lejos de producir cambios estructurales positivos en ese sentido, pero la posición del gobierno de los Estados Unidos, la posición del Partido Demócrata, el debate interno de los Estados Unidos, vienen cada día más fortaleciendo la idea de la justicia fiscal. Mismo personas neoliberales, mismo políticos más a la derecha, hoy reconocen que tributar más los que tienen más y disminuir la tributación sobre los más pobres es la principal salida para disminuir la pobreza, mejorar los servicios públicos y rescatar la economía. Y hoy vivimos en una economía capitalista. Entonces, nuestras intenciones, nuestras ideas, nuestras formulaciones de políticas como ISP, como ha dicho Javier, es a favor de servicios públicos de calidad, de trabajo decente,
de democracia, de garantizar los derechos de los más necesitados, de los trabajadores, pero también el FMI, el Partido Demócrata, el Banco Mundial, reconocen que además de todo eso, esas propuestas son las únicas propuestas viables para salvar su propio capitalismo. Por lo tanto, aunque hay una pelea muy grande y habrá debates muy extensivos porque las empresas nunca van a aceptar perder sus privilegios, cada día más la justicia fiscal avanza y nuestro discurso ha pegado dentro de instituciones relevantes y que antes tenían posiciones contradictorias y opuestas a las nuestras. Por lo tanto, ese es el escenario que quería presentarles, un escenario negativo, pesimista en algunos aspectos, pero finalizar con un poco de esperanza también, desde las propuestas que vinieron en Argentina, propuestas que están siendo debatidas en seriedad en América Latina para tributar a los más ricos, y cómo que esas organizaciones internacionales y el gobierno de Estados Unidos están reflejando este crecimiento del movimiento por la justicia fiscal, y que debemos seguir así vigilantes, y especial los compañeros de la administración tributaria, que son los actores centrales para esos debates, que tienen la capacidad y conocimiento tanto político como teórico, que deben llevar adelante no solo el monitoreo y fiscalización nacional, pero también poder proponer y participar activamente de propuestas de reformas tributarias nacionales y de propuestas también internacionales, como es ahora el caso de la propuesta de Biden para mejorar la justicia fiscal en todo el mundo. Perdóname por el tiempo, pero por aquí cierro. Muchas gracias, compañeros. Oh, muchas gracias, Gabriel. Ha sido, creo que, muy clara la exposición. Así que, bueno, desde ya, absolutísimas gracias por la predisposición y por la exposición, valga la redundancia. Hago un par de menciones y después vemos si alguno de los participantes, bueno, quiere hacer alguna consulta o alguna expresión puntual. Desde ya, lo que sí me olvidé de marcar al principio, se presuponía, pero bueno, en nuestro sindicato, la EFIP, integra la ISP, así como nuestro sindicato hermano de la FIP, que es el SUPARA, inclusive con una representante participando acá de la reunión, que era Miriam Romero, integramos la ISP. Así que bueno, muy buena la charla, muy clara. Bueno, veremos, a ver, no veo en el chat en este momento alguna consulta puntual, no sé si alguien, ahí está. Angelito Riguet, ahí Ángel Riguet pide la palabra, seguramente hará alguna consulta, alguna expresión, así que bueno, Ángel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, hola Gabriel, ¿cómo estás? Tanto tiempo, una alegría verte. Aparte de eso, fundamentalmente son dos puntos lo que me quería referir y consultarte, ¿no? Bien cerraste la charla con el tema de Biden y bueno, con lo que la secretaria del Tesoro propuso, discutir en el G20 lo que desde algunos sindicatos de la región llevamos en su momento la ISP, que era el tema de la tributación en los distintos países, que es casualmente el 90% de esta charla. Y cuando Estados Unidos propone un impuesto mínimo global para discutir en la OCDE, evidentemente están tan complicados ellos que nos van a tener que terminar dando, como dijimos en alguna charla en algún momento en ISP, si nos asfixian a todos y si nos morimos, ellos ya no pueden vivir de nuestro trabajo. Desgraciadamente es la pura verdad y esto es lo que van a tener que hacer, aflojar un poco el cinturón, aflojarnos un poco lo que nos ahorca para que podamos hacer un mundo más viable y realmente celebrar en esto lo que está pasando desde ayer en Chile con nuestros compañeros de AFICH y de ANH, que han logrado la sanción en la Cámara de Diputados, falta el Senado, del impuesto a las grandes fortunas para financiar los fondos de los gastos de la pandemia. Creo que en conjunto, globalmente, estamos haciendo un trabajo silencioso pero importante.
Y esto indica que hay mucho para discutir. Sin duda, sin duda, yo lo que te quería preguntar era, esta propuesta que tiene Biden, que no es solo subir del 21 al 28% el impuesto a las empresas, a la ganancia de las empresas, a la renta de las empresas en Estados Unidos, sino cómo se puede instrumentar y cómo podemos apoyar ese mínimo del 21% global para todos de los países que integran la OCDE, pero a su vez poder presionar hacia el resto, porque ya sabemos que Seychelles tampoco va a seguir cobrando, que Luxemburgo va a ser la sede fiscal de multinacionales de América Latina. América Latina tiene muchas multinacionales que quieren ser transnacionales pero no lo logran y siguen estando en Luxemburgo, en los países donde, o en los paraísos fiscales donde sabemos. Y cómo podemos en conjunto obligar a que haya la renta mínima mundial, aprovecharnos de Estados Unidos en este momento, subirnos al carrito de los poderosos y cómo podemos hacer como ISP global para instaurar que las empresas transnacionales, como siempre lo hablábamos contigo y con Joselio, cómo las empresas transnacionales tengan un mínimo de impuesto en el mundo y tenga que ver con el país donde se produce, no donde está el domicilio fiscal o la residencia fiscal, de donde se hace la extracción o de donde se hace la producción y con el trabajo de la gente de ese país. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué más tenemos que hacer, aparte de lo que ya hicimos, para lograr esto, ¿no? ¿Yo hablo ahora o...? Sí, dale, Gabriel. Bueno, sí, Ángel, esta es literalmente la pregunta de 100 trillones de dólares, ¿verdad? Pero, así, de hecho, no puedo decirles que soy un experto aún en esta propuesta. Como parte de mi trabajo, en la próxima semana tenemos una reunión de mía y de algunos compañeros de ISP con un asesor del Partido Demócrata para poder explicarnos mejor la propuesta de Biden y cómo esto puede impactarnos. Por lo tanto, no solo ISP, pero todos los grandes pensadores, las organizaciones que piensan la justicia fiscal en América Latina están en ese proceso, se cuestionando exactamente sobre eso. Pero algunos puntos que creo que podemos adelantar. Primero que, como bien deciste, teóricamente al menos la propuesta de Biden refuerza mucho de las agendas de ISP hace años sobre eso. Primero que es una discusión internacional para poner fin a los paraísos fiscales y para poner fin a la guerra fiscal. ¿Cuál es la manera de poner fin a una guerra fiscal? Aunque es políticamente complejo, técnicamente es muy sencillo, que es solo poner un piso. Si pones un piso, nadie puede ir por debajo de él y ahí tienes seguridad de que menos que 21%, como ha planteado Biden, no existiría. Por lo tanto, de hecho, aunque los numeritos 21, 25, 20% cambian un poco, la propuesta de discutirlo globalmente y para finalizar la guerra fiscal y para finalizar, poner fin a los paraísos fiscales, está muy convergente con las propuestas que ISP y muchos expertos a nivel global vienen defendiendo. Por lo tanto, vemos ese proceso con algunos cuidados por se tratar de una relación con el gran imperio de Estados Unidos, pero también sabiendo que hay una importancia y que debemos participar de este proceso. Ya hay algunos países, en especial Irlanda, que es donde es la sede de Apple, entre otras, ha comentado que no van a participar. Muy buena propuesta de Biden. Gustamos mucho de la propuesta, pero que no van a participar. Y para ellos, teóricamente, ellos ahora quieren que Biden lo aplique, porque en la visión de Irlanda, si Biden aplica la ley, varias empresas de Estados Unidos van a Irlanda. Por lo tanto, ahora empieza un juego que es mucho más, claro que es económico, pero tiene mucho que ver con la geopolítica y con intereses nacionales muy distintos. Y cómo que un país como Estados Unidos, cuál es el poder que un país como Estados Unidos tendrá en ese sentido. Por lo tanto, si fuera cualquier otro país,
no sería posible que Brasil sacara esta propuesta porque nadie iba a escuchar a Brasil. ¿Cuál es la importancia de Brasil? Muy poca. Por lo tanto, el hecho de que sea Estados Unidos convierte el proceso en un poco más interesante en ese sentido, pero de hecho no existe ningún foro, ningún espacio político, porque este debate no sería en la ONU, sería, como tú dices, en el G20. ¿Cómo que el G20 va a obligar a Irlanda, que ni siquiera es del G20, que siga las instrucciones de Estados Unidos? Por lo tanto, esa relación política es el grande reto de comprenderlo y ver cómo superarlo, porque de hecho va a ser un obstáculo a cualquier momento. Y un otro punto importante es que Biden ha establecido este número de 21%, que es un poco más bajo de lo que nosotros de ISP queríamos, pero está, para el contexto, está razonable. Y América Latina y África tienen una tributación en promedio más baja que eso. Entonces, para Asia, para muchos países, no habrá mucha diferencia porque ya tiene una tasa de impuestos más o menos en este número, pero para África y América Latina el promedio de esas dos regiones es más bajo. Por lo tanto, si Biden logra continuar con la propuesta con este mismo número de 21%, él tendrá que obligar a los países de América Latina a seguirlo, porque si no, muchos países tienen una tributación por debajo y podrían recibir algunas empresas de los Estados Unidos. Por lo tanto, América Latina es una de las dos regiones que Biden necesitaría aplicar esta ley y necesitaría no dejar que ningún país de la región no aplique esta ley. Por lo tanto, para nosotros tiene un impacto puede tener un impacto bastante expresivo. En el caso de Brasil y Argentina, que teóricamente tienen tributaciones por encima del 21%, pero en la realidad la cuestión de los beneficios fiscales, la cuestión de los paraísos fiscales, la cuestión de muchas corrupciones internas que muchas veces ocurren, hace con que la tasa efectiva de las grandes corporaciones de esos dos países sea por debajo del 21%. Por lo tanto, mientras son países con una tributación más alta, efectivamente se tributa menos que eso y por eso podría ser considerado una especie de dumping financiero, usted dejar que empresas no paguen el impuesto para que ellas continúen en su país. Por lo tanto, hay la posibilidad de que esto genere una fiscalización más fuerte sobre los flujos ilícitos y los subsidios fiscales, porque si no un país podría alegar, ok, yo tributo a la empresa 21%, pero le doy todo de vuelta en algún tributo municipal, algún tributo provincial, en forma de beneficio fiscal, y ahí como teóricamente 21%, pero con estos préstamos y beneficios fiscales se bajaría para unos 15%. Pero ese tipo de maniobra podría ser considerado algo ilícito por el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo no tengo la respuesta aún para ti, pero apuntando a algunos tópicos que en específico pueden impactar y cómo América Latina debe impactar. Hay problemas globales muy complejos, como la cuestión de Irlanda, por ejemplo, pero si la propuesta avanza, América Latina sería directamente afectada y teóricamente positivamente afectada. Pero también hay que ver algunas cuestiones sobre inequidad económica entre Estados Unidos y América Latina, imperialismo económico. Es una cuestión compleja. No se puede abrazar una propuesta norteamericana sin ser crítico en cualquier contexto. Por lo tanto, es el proceso que estamos ahora. Si alguien tiene interés, puedo consultar con Jocelio para ver si alguien de AFIP o de Argentina que sea participe de esa reunión, al menos como oyente, con el secretario del Partido Demócrata, que será exactamente sobre el tema.
detallando las propuestas y también con una evaluación de posibilidad real de que sea aprobado. Pero teóricamente va a nos impactar y va a hacer con que los tributos corporativos sean más altos en nuestra región en general. Entonces, hay que acompañar, hay que monitorear, hay que intentar, hay que apoyar si evaluamos así, pero hay que tener cuidado con esos puntos de inequidades norte-sur, de imperialismo, de propuestas del gobierno Biden, porque son los mismos que proponen el TPP-11, por ejemplo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los intereses, porque los intereses de Estados Unidos, sea republicano, sea demócrata, no es con nuestras democracias, no es con nuestros servicios públicos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, pero no podemos cerrar esta ventana que puede ser una oportunidad para América Latina también muy importante. Por lo tanto, creo que para este mes es el punto global de tributación más importante y dejo esta invitación. Si ustedes quieren participar, les invito. Si no, podemos conversar después de esta reunión. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y seguramente Ángel, ¿querías decir algo? No, sí, la verdad que es un tema que a nosotros como tributarios nos apasiona porque es nuestra vida y nuestro trabajo. Pero simplemente vos hablabas bien de la tasa efectiva y en cuanto a los costos, hablaste de un tema clave y estando presente Sergio Gensami compartimos toda la tarea con Javier Bareto y con todos, obviamente, que tiene que ver el tema de la corrupción. Y esto en América Latina no es un dato menor. Entonces, lo venimos para los otros compañeros que estén escuchando, del sindicato, de los compañeros de APOC, junto con los compañeros judiciales, con la red, en la que nos representa Javier Bareto, hay un tema elemental ahí que tiene que ver con el costo de la corrupción regional. No estamos hablando de una cuestión puntual, de un caso en cada país, sino la cuestión regional. La última reunión que yo recuerdo de justicia fiscal que tuvimos en Asunción del Paraguay con Nayaret, los compañeros de Paraguay, cada uno de los países daban los datos de su país dentro de la región, ¿no? Y cuando Paraguay comentó cuáles eran los volúmenes de exportaciones que tenía hacia otros continentes no regionales, y cuando explicaba la devolución de impuestos que se producía cuando nosotros le pedimos que nos repitiera los números, nos quedamos sorprendidos mucho. Y vos, Gabriel, lo sabés más que nosotros, más que yo por lo menos, todo el contrabando, ya que estamos con Miriam acá también compartiendo esto, todo el contrabando de soja que se produce de Brasil y de Argentina, se produce vía Paraguay. Pero es tan burda la situación, como bien contabas durante tu experiencia, durante tu charla con respecto a Paraguay, es tan burdo que se devuelve más de lo que se recauda. Es una barbaridad tan grande y encima es casi el doble. O sea que encima lo que se va de exportación, se fabrican los papeles y se presentan y le devuelven el impuesto. Las transnacionales son las que lo alimentan, son las que lo ponen en Paraguay, son las que tienen una vía para poder evadir flujos de capitales terribles, y esto es lo mismo que si fuera tráfico de armas, que si fuera narcotráfico o trata de personas. O sea, esto es directamente una asquerosidad de lavado de activos y por lo cual nosotros tenemos que seguir luchando, pero es el otro punto que va a venir después de esto. No cabe ninguna duda. El tema de cómo combatimos nosotros, porque después la culpa de los problemas de corrupción las tienen los empleados públicos. Y lo único que vemos es que acá hay transnacionales que manejan estados para, si necesitan corromper, corrompen. Y bueno, y los trabajadores no somos los corruptos son los que manejan las transnacionales y sobre todo las transnacionales financieras que son los bancos, que es donde está el poder real. Tal vez con la ISP dentro de un tiempo, dentro de unos años, podamos proponer una reforma bancaria mundial o de leyes bancarias mundiales. Porque viva la pepa de donde pasa el dinero para que nadie lo toque y terminen las cuentas numeradas, sigue siendo el gran problema. Y los trabajadores no estamos en esa. O sea, ese es un tema que tarde o temprano tenemos que poner en agenda, creemos algunos, para seguir luchando porque nos roben lo menos posible. Perdón,
No, muchas Pero gracias, sí, Ángel. Muchas perdón, gracias. No, no, muchas gracias. Además, muy clara la expresión, la posición y además que coincidimos. Bueno, no veo en principio dentro del chat ninguna consulta o pregunta. No veo tampoco en pantalla alguna consulta o pregunta, así que Gabriel, ¿querés decir alguna palabra de despedida? Y si no, ya después haría o avanzaría en un cierre de la charla, de la jornada. No, solo, sí, de hecho, complementar a Ángel y de hecho cuando piensas en la corrupción, sea por la trata de personas, por soya, por armas, por drogas, todo eso se encuentra en los paraísos fiscales. Por lo tanto, ahí andamos en un ciclo donde todo se interrelaciona y al final la consecuencia es dar más plata, concentrar la plata en las manos de menos. Puedes ver en cualquier sector económico que la cantidad de empresas que tenía 10, 15, 20, 30 años atrás, hay mucho menos competencia hoy en día. Puede ser en la prensa, puede ser para la higiene personal, puede ser autos, puede cualquier sector, hay menos competencia y la plata se concentra cada vez más. Por lo tanto, me parece muy importante y al menos en Brasil, el tema de la corrupción fue capturado por la derecha y las personas muchas veces tienen miedo de hablar de la corrupción para no se mezclar con un discurso de Bolsonaro, por ejemplo. Y en ese sentido, ellos capturaron la bandera de Brasil, la remera de la selección nacional de Brasil, el tema de la corrupción, la crítica a la grande prensa y no se puede dejar que, no, yo no conozco tanto los detalles de la política argentina en ese punto, pero no se puede dejar que la derecha capture esos debates y transforme esos debates como banderas y agendas únicas exclusivamente de la derecha. Por lo tanto, que ese tema de corrupción debe sí ser apropiado, relacionado con la cuestión de la justicia fiscal y apropiado por los servidores públicos, que somos nosotros los que son más criticados, y no es una cuestión de crítica, pero una cuestión de ataque, que a veces se convierte en ataques personales, pero si no, somos, sí, hay persecución muchas veces, y muchas veces somos colocados como los culpables de esta situación. Por lo tanto, hay que alzar la voz y hay que se apropiar de ese tema, y hablo con un poco de pasión ese tema, porque al menos en Brasil eso es lo que pasa y ya ha convertido todo ese proceso en un Bolsonaro y en 400,000 muertes por COVID. Por lo tanto, es fuerte, es fuerte. Pero para finalizar aquí, quería solo agradecer mucho que me han escuchado tanto tiempo hablando en portuñol y me poner a disposición de cualquier que sea el sindicato, organización, movimiento social, partido político que yo pueda ayudar, sea haciendo una presentación o poder coordinar la reunión, lo que sea. Me gusta muchísimo estar en esos espacios, a ver la gente, conocer y discutir más sobre otros países que no el mío. Por lo tanto, sea para un trabajo por detrás de las cortinas o sea para exponer y hablar, me pongo a la disposición para apoyar en la política con contactos de Brasil y de América Latina para realizar algún tipo de investigación. Me pongo a disposición total. Lo máximo que escucharán de mí es que tengo mucho trabajo, pero la gana, la voluntad de apoyar es casi siempre más fuerte, más grande que la carga de trabajo. Por lo tanto, pueden contar conmigo. Después yo comparto con Javier algunos materiales que yo he utilizado, mi PowerPoint, las publicaciones recientes para que puedan ver también y opinar también, que los comentarios, las críticas son las más importantes para mejorar el trabajo. Y de hecho, agradecer mucho. Ustedes de la Argentina son muy desarrollados, muy inteligentes políticamente. Para mí es siempre muy bueno estar en contacto con ustedes. Extraño muchísimo Buenos Aires y
una buena empanada con vino. Extraño muchísimo. Creo que lo peor de la pandemia es que antes yo iba al menos una vez al año para Buenos Aires y ahora no más. Entonces, aprovechen que ustedes tienen sí, muchas cosas increíbles por ahí y agradezco mucho y estoy aquí en contacto en Brasil para lo que necesiten. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la predisposición. Muchas gracias por todas las palabras y el contenido que nos ha aportado. Leo un comentario de varios que han dejado en el chat, felicitando por la charla y por la exposición. Muchas gracias por lo expuesto. Es fundamental establecer redes entre las organizaciones para diagnosticar y luego accionar con el objetivo de un mundo más justo que está en condiciones de técnicas de ser más equitativo. Bueno, esto lo escribe un compañero que forma parte de la conducción de la asociación bancaria de acá de mi provincia de Córdoba, así que bueno, quería leer ese comentario porque creo que establecía como un resumen entre los comentarios del chat más lo que se ha ido planteando en la charla. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse, por participar de esta iniciativa. Muchas gracias, reitero, para nuestros colaboradores. Muchas gracias, Ángel, por el aporte. A Gladys, que también ha estado, la he visto en el chat, Gladys Medina, a Guillermo Ávila. Muchísimas gracias a la Comisión de Discapacidad, a Ximena Caruso, a los amigos traductores, a Pablo, a Yamil, por la tarea que llevan adelante y que desarrollan. Muchísimas gracias. Y también mencionar que la charla ha sido grabada, así que seguramente en los próximos días estará subida la charla a disposición de ustedes si la quieren repetir o de si la quieren compartir de las redes de la EFIP, Mesa Directiva Nacional. Y bueno, finalmente reiterar muchísimas gracias, Gabriel, por la predisposición y por la charla que nos ha brindado.